darle la bienvenida a las personas que por medio de la internet están involucrando en esta mañana, una mañana de oportunidades, así como lo anhelamos para todas las personas que están aquí congregadas. También es nuestro deseo para usted que se pueda esforzar, entendiendo que hay mayores dificultades porque tiene mayores opciones de distraerse, pero esfuércese, concéntrese, disponga todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y de seguro que la palabra de Dios le va a bendecir. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta oportunidad, y quisiéramos iniciar esta mañana haciendo una declaración con lo que creemos que es la autorrevelación, la biografía del Dios creador. Y digo autorrevelación porque Él es quien se revela a través de lo que conocemos como la palabra, la Biblia, las Escrituras. Así que, si usted cree eso, puede levantar su Biblia, por favor, y repetir conmigo: esta es mi Biblia. Dígalo fuerte, como si lo creyera. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios, la autorrevelación de quién es Dios y la revelación de quién soy yo. Todo está aquí. Mi origen, propósito de vida y mi destino final. Segura estoy que en la medida de que yo la busque, la escudriñe y la viva, la palabra de Dios, mi Biblia, me separará de todo pecado. Caso contrario, si no la busco, si no la escudriño, si no la vivo, tarde o temprano, baje su Biblia, por favor, tarde o temprano, el pecado me apartará, levante su Biblia, de la palabra de Dios, de mi Biblia. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, esa misma actitud les voy a agradecer si vamos juntos al libro de Efesios. Efesios, el libro, su capítulo 4. Efesios capítulo 4, son las 10:40. Estamos en vivo y en directo aquí desde San José, Costa Rica, para el mundo a través de la internet, saludando a todos mis paisanos allá en Lima, a Johan, a Juancito, a su hermano Jorge, a todos ellos. Saludo ahí, abrazo a la distancia. Efesios capítulo 4, versículo 31. Vamos a leer 2 versículos nada más, aunque les cuento que ganas no faltan para leerlos desde el 17, versículo 17, cuando habla de acerca de una nueva vida. Es más, ya que ustedes van a estar sentados 3 horas mientras dure el mensaje, leámoslo juntos y hagamos esta dinámica juntos. Usted no tiene que repetirlo, pero sí, sígame conforme lo vamos leyendo versículo a versículo, por favor. Vamos a empezar desde el 17. El 17 le han puesto, ¿verdad? A la hora de la traducción de la palabra, le pusieron un subtítulo para que nos puedan ayudar a identificar los temas entre versículo y versículo. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Del capítulo 4, donde estamos, del versículo 1 al 16, el tema es acerca de la unidad del Espíritu. Del versículo 17 al 32, el tema es acerca de una nueva vida en Cristo. Entonces, cuando Pablito, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió esta carta, él no puso estos títulos, ni la división, ni nada, sino fue una carta, una epístola corrida. Pero a lo de las traducciones, cuando se hicieron las Biblias, pues entonces esto es para ayudarnos a un mejor entender.
¿Estamos claros, hermanitos? Bien. Entonces, la nueva vida en Cristo. El cristianismo tiene mucho que ver con el dejar de hacer y el hacer. El dejar de hacer y el hacer. Y eso le aseguro que le quitaría a usted todo lo aburrido que pueda considerar en su vida personal el ser cristiana o cristiano. Todo el que deja de hacer pero no hace va a caer en la religiosidad y tarde o temprano se va a enojar con Dios. Entonces, la vida del cristiano tiene que circular dentro de muchas rieles, dependiendo hacia dónde va. La vida del cristiano tiene que circular entre dos rieles, entre el hacer, el dejar de hacer y hacer. Dejas de hacer y haces, dejas de hacer y haces. Y ahí va avanzando el tren de tu vida. Dejas de hacer y haces, dejas de hacer y haces. Esto pues digo, leo para ustedes, síganme ahí, no se me adelanten por favor, ni se atrasen. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Hacer o dejar de hacer? ¿Ah? 50 voces, 50 opiniones diferentes. Uno que levante la manito y diga, Randy, ¿hacer o dejar de hacer? Dejar de hacer, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que dejar de hacer? Que dejar de andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, que en ellos hay perdón, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, le está hablando a los cristianos, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Alguien que levante la mano y que me diga, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Dejar de hacer o hacer? Que levante la mano. ¿Qué hay que hacer o dejar de hacer? Hacer, sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Despojarse del viejo hombre. 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Dejar de hacer o hacer? Hacer, muy bien. Bueno, imagínense, con solo esto ya se le acaba la vida y no lo termina de hacer. 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Hay que hacer o dejar de hacer? Hacer, muy bien. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué hay que hacer o dejar de hacer? Dejar de hacer. O sea, dejen de ser mentirosos. Hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Hacer o dejar de hacer? Ok, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. ¿Dejar de hacer o hacer? Hacer y dejar de hacer. Porque sí te puedes airar, pero deja de estar ahí pecando, ¿verdad? Porque, o sea, una cosa es que uno se arranque, pero no estés todo el día arrancado, mano. Ya vas a ser chichoso, ya eres un iracundo. Entonces, está bien, nada hablando usted. Ya uno no puede estar arrancado todo el tiempo. Entonces, hay que hacer y dejar de hacer. ¿Estamos? Ok. ¿Dónde estamos? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Hacer o dejar de hacer? Ajá. ¿Hacer o dejar de hacer? No, ni deis lugar al diablo. Eso es algo que tú tienes que hacer. No le des lugar. Entonces tienes que cerrar puertas y todo el asunto, ¿verdad? Ok. Para que no le estén echando la culpa que el enemigo más grande es el diablo. El enemigo más grande suyo es usted mismo, el viejo yo. El que hurtaba, no hurte más. ¿Hacer o dejar de hacer? Ok. Si no trabaje, qué vagos, ninguno dijo hacer. Hay que trabajar, hermano. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidades. Esto de compartir, ¿qué hay que hacer o dejar de hacer? ¿Cómo que dejar de hacer? Hay que ser generoso, hermano, hay que dar. ¿Cómo que dejar de hacer? Mentira, es una broma. Una sonrisita. Eso, gracias. Ok. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hacer o dejar de hacer. Sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo. Hacer o dejar de hacer. Con el cual fuiste sellado para el día de la redención. 31.
quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Hacer o dejar de hacer? ¿Ah? Dejar de hacer. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Hacer o dejar de hacer? Dejar de hacer. O hacer. ¿Es dejar de hacer o hacer? Entonces, si tú quitas tu amargura, ¿estás haciendo o dejando de haciendo? Oiga, aquí viene Miguel de Cervantes y se muere, ¿ah? Ok, se muere pero de la cólera. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. ¿Hacer o dejar de hacer? Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál es la parte que no se entiende que la gente que dicen que son cristianos lo que tienen que dejar de hacer no lo hacen y lo que tienen que hacer cristianos es que hay la amargura, el enojo, la ira, los pleitos y las broncas? Entonces, si lo entendieron bien fácil, no, eso hay que dejar de hacerlo. Y hay que ser benignos unos a otros y ayudarse unos a otros, y eso no se ve. Entonces, ¿cuál es la parte que no se entiende? ¿Verdad? Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Papito lindo, precioso, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir su palabra y que toda persona que se esté involucrando, Señor, en este mensaje, que pueda pelear la buena batalla, Señor, de disponerse para recibir la ayuda, la dirección, la fortaleza, Señor, que puede dar una palabra cuando uno la recibe y le da cabida en la mente de aquel que lo reciba. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Tomen asiento, por favor, hermanitos. Agradecerles si apagan su celular. ¿Verdad? Para que no les suene. Momento menos oportuno. Voy a chequear si el mío está apagado. Ah, simpático. Ok. Bien. ¿Estamos, hermanitos? ¿Sí? Cuadernos, a ver, levanten cuadernos. ¿Quiénes trajeron sus cuadernos? Eso, manera. Eso es lo bueno de traer a hijas de secretaria. Ahí, tome nota ahí. Está bien. Recomendable siempre, ¿verdad? Traiga su cuadernito y apunte, apunte. Bien, yo creo que ya estamos listos para convertir la palabra del Señor. Bien, voy a leer el versículo 31 y 32. Les agradecería si cierran sus Biblias, ya no es tiempo de leer la palabra. Para las personas que están ahí también viendo por internet, tome nota, no lea Biblia. Ese es un truco del enemigo que pone a leer a la gente la Biblia cuando están escuchando la palabra. Si usted está escuchando y se pone a leer la Biblia, un versículo 4 del capítulo 5, y estamos hablando del capítulo 7 del versículo 15, porque quiere escuchar. Entonces no está prestando atención a lo que lee, porque está tratando de entender lo que se habla. Pero como está tratando de entender, pero está leyendo, también es a medias. Entonces, no es recomendable, para los que saben de estas técnicas, no es recomendable porque dicen de que se pierde más del 70% si usted está haciendo dos cosas a la misma vez. Así que si presta atención y escribe lo que le llama la atención, entonces el aprendizaje va a ser el doble. ¿Estamos, hermanitos? Bien.
versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, el tema de hoy es acerca de la amargura. La amargura. Sí, la amargura. Vamos a tratar tratar como de describirla, más que tratar de puntualizarla y definirla en 2 o 3 palabras, por la importancia del tema. Y animarlos a que se esfuercen. Este es un tema que, este es un tema que al viejo hombre, o sea, en el caso mío, al viejo Tibor, no le gusta. Y de seguro usted ponga su nombre, que a usted tampoco, al viejo chino no le va a gustar este mensaje. Y a toda persona que haya tenido problemas, ¿quién no ha tenido problemas? Y que tenga cierto rencor, cierta amargura, y quién no la ha tenido, y que todavía en esos tiempos usted tenga amarguras y rencores, y quién, o mejor dicho, cuántos todavía tienen esas amarguras, esas heridas en tu almita, en tus sentimientos. Entonces, aquí tiene que esforzarse, y le hablo a la nueva criatura. Recuerde de que cuando usted nace de nuevo, cuando usted se arrepiente, en el nuevo nacimiento lo que se produce es una nueva creación. Obviamente es todo un tema que ahorita no vamos a entrar. Se supone que los cristianos deberían de saberlo. Si usted está aquí y todavía usted no ha aceptado a Cristo, no ha nacido de nuevo, no sabe usar lo que nuestro Señor Jesucristo usó en su tiempo y con sus discípulos. Les dijo cuando les hablaba de un tema que el Señor sabía que ellos todavía no estaban listos. Y dijeron, miren, ustedes ahorita no me entienden, pero no se preocupen. Cuando venga el Espíritu de Dios a sus vidas, cuando venga el Consolador, Él tomará de lo mío y te lo hará saber. Él les va a enseñar y les va a confirmar, les va a traer convicción de lo que están leyendo. Entonces, las cosas de Dios se entienden en la medida de que usted tenga su relación con Dios. Si no, es mera religiosidad. Entonces, muchas personas se meten en problemas con el cristianismo, llamémoslo así directamente, por culpa o a causa de que están enfrascados en su religión, llámese católica o evangélica, y no están abrazados de el carácter de la persona de Cristo, no desarrollan conciencia de su presencia, etcétera, etcétera, y entonces van a tener problemas. Usted es tan cristiano como pensamientos de Cristo usted tenga en su nueva criatura. En su ser interior, que Dios nos habla de que no solamente somos seres tripartitos, el ser humano es un ser tripartito, un ser espiritual dentro de un cuerpo que tiene conciencia de su existencia por algo que se conoce como el alma. Pero es un asunto de que cuando una persona nace de nuevo, dentro de lo que sería el milagro inexplicable, porque una cosa es que uno diga que esto es así y otra cosa es que uno puede explicarse que sea así. Dentro del milagro inexplicable del nuevo nacimiento, que de hecho es el milagro más grande que existe, olvídese de resucitar muertos físicamente, Dios lo puede hacer, es el nuevo nacimiento, el milagro más grande, porque Dios depende de que usted use su libre albedrío en armonía con la voluntad de Él, para que se produzca una obra sobrenatural, que es una nueva creación dentro de su ser. Entonces, dentro del ser espiritual, dentro del ser interior de toda persona que ha nacido de nuevo, nos vamos a encontrar con que tenemos una nueva criatura en el momento del nuevo nacimiento. Dios va a tratar con la nueva criatura, no con el viejo hombre. Voy a poner como un ejemplo. Cuando yo acepté al Señor en el año 91, un 28 de julio de 1991 a las 11:42 de la mañana, el que entró a esa iglesia era Tibor. No existía un nuevo Tibor, perdón, no existía un viejo Tibor, porque no había una nueva criatura, un nuevo Tibor. Existía Tibor nada más. Y ese Tibor entró a una iglesia.
Entonces, cuando yo me arrepentí después de escuchar la palabra, porque la fe para salvación, que es el primer nivel de fe, la fe para salvación viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, me dio a entender de que, alumbrando mi entendimiento, me dio a entender la palabra, me dio a entender de que existía un Dios creador, bueno, santo, etcétera, etcétera, y al aceptar por lo que oí, creí de que había un Dios creador, también me ubiqué en mi condición de pecador. Entonces, presentado delante de él la santidad de Dios versus mi condición de pecador, eso me llevó a la convicción de que tenía que arrepentirme porque había ofendido y agredido al Dios que me había creado y formado y comprado. Entonces, cuando yo me arrepiento y le entrego mi vida al Señor, ¡zas!, nace una nueva criatura. Entonces aparece dentro de uno una nueva criaturita, Tiborcito, lindo y humilde, ¿verdad? Entonces ahí nació Tiborcito. Pero Tiborcito, como cualquier bebé, cuando nace no sabe nada. No tiene información en su memoria, él no sabe nada. Y como no sabe nada, él va a ir aprendiendo en lo natural a través de sus órganos sensoriales. Lo que ve, lo que escucha, es bebito en lo natural, va aprendiendo, asimilando, reconociendo voces y le enseñan papá, mamá, esto es una silla, esto es un parlante, y él va aprendiendo y formándose si es buena la información y deformándose si es mala la información. Bueno, igual en lo espiritual, perdón, y entonces para terminar, entonces yo me desarrollé 35 años aprendiendo de las cosas naturales que me dio medio para poder entender, no era garantía de que lo iba a usar bien, pero medio entender para qué servían las cosas que yo había aprendido en mi entorno natural. Eso no me ayudaba a entender las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, ya está escrito que el hombre natural, ¿verdad?, no entiende ni quiere ni puede las cosas de Dios porque ese es un asunto espiritual. Y toda la información natural que yo había recibido me dio una conciencia natural que me ayudaba en lo natural, pero no en lo espiritual. Entonces, cuando nace la nueva criatura, esa nueva criaturita se va a ir formando, lo que habla en Efesios 4, 24, vistiéndose del nuevo hombre, creado según Dios en la santidad y la verdad de la palabra. Entonces uno empieza a agarrar los pensamientos del Señor, lo que aquí está en las Escrituras, que más que versículos y pasajes son los pensamientos de Dios. Entonces me voy formando conforme voy asimilando lo que dice Dios y lo que piensa Dios, voy cambiando o desechando lo que yo pensaba en lo natural con mi verdad por la verdad de Dios. Y en ese proceso de despojándome del viejo Tibor, renovando el espíritu de mi mente con información espiritual, voy poniendo lo de Dios y quitando lo de Tibor. Voy poniendo lo del Señor Jesucristo y voy quitando lo de Tibor. Yo, en todos los lapsos de estos casi 24 años o qué sé yo, todos estos años, en lo que me he ido formando, he tenido que menguar para crecer. Las áreas donde no he menguado, no he crecido, porque usted tiene que menguar para crecer. Entonces, en otras palabras, lo que no me he despojado, no he podido plantar o sembrar la semilla de Dios, la palabra de Dios no está en el área donde está ocupada por lo que yo pensaba antes. Todo eso tiene que ver con estoy haciendo una pequeña plataforma para el tema, para que usted entienda lo profundo de esto. Porque cuando hablamos de amarguras y de perdón, estamos hablando de lo más profundo de tu alma, hasta donde tienes que llegar, porque son raíces de que no se ve. Es igual que las raíces en los bosques, usted no ve las raíces. Usted lo que ve, salvo que sea un ficus, pero usted lo que ve son los árboles, pero la raíz está adentro. Entonces, igual es en esto. La amargura es un síntoma, pero no es la amargura no es la raíz de tus problemas. No, la amargura es un síntoma de un grave problema que tienes arraigado dentro de ti. Entonces, por ahí es donde quiero llevarles. Pero usted tiene que entender esto primero, ¿dónde va a depositar esto? Lo que mucha gente se aburre aquí en Efesios 4:23, porque siempre le hablamos de renueva el espíritu de tu mente, renueva el espíritu de tu mente, pero si no lo entiende, no lo va a hacer. A mí me ponen en la cocina 50 ingredientes para hacer un queque y lo más posible es que yo voy a usar después de mezclar todo como para construir o reparar ahí una pared que está con hueco, porque no creo que aunque tenga los ingredientes
yo tenga la capacidad, porque no tengo el conocimiento de hacer un queque. No me va a salir un queque, me va a salir un pedazo de bloque. Bueno, entonces esto es igual, en las cosas de Dios son iguales. Usted puede escuchar 50, 100 veces una cosa, pero depende mucho de cuál es tu actitud hoy. ¿Cómo estás pensando hoy? ¿Cómo está tu sentimiento? De repente, si tú estás peleado con tu mujer antes de llegar aquí, tú lo que estás ahí con toda la chicha, la ira y el odio y el rencor y todo, no estás escuchando este mensaje. ¿Por qué? Porque quien es la nueva criatura está aplastada en este momento porque perdiste el dominio propio. ¿Y quién tenía el dominio propio? El dominio propio no lo tiene la vieja criatura. El dominio propio, si existe el dominio propio como un fruto del Espíritu, es que se da con la nueva criatura, no con el viejo hombre. Entonces tiene que marcar usted la diferencia. ¿Cuándo está presente uno? ¿Cuándo habla uno? Cuando usted se enoja, ¿quién es? ¿Es la nueva criatura? ¿Es el viejo hombre? Cuando usted tira un madrazo, ¿qué cosa es? ¿El nuevo hombre o la vieja criatura? Cuando usted miente, ¿quién está mintiendo? ¿Entiende? Entonces, eso es importante que usted lo maneje. Ok, entonces, a lo que voy es tratando de entender, de presentarles la realidad de que, ¿dónde pone usted, como por ejemplo, dónde pone usted lo que Dios le da? Si usted no lo entiende, de repente usted ni se preocupa dónde lo pone, sino simplemente, como a veces, ¿verdad? Yo en el carro tengo que confesarlo, paso por el peaje ahí de Escazú o de cualquiera, agarro el papel y lo tiro. No es que lo ponga en un lugar, ya me dieron el tiquete y lo tiro, sobre todo siempre lo tiro ahí en el piso, en la parte mía, porque después lo recojo, pero yo no lo acomodo, lo tiro nada más. Entonces, imagínense un viaje de aquí a Punta Arenas, llego con papeles hasta aquí. ¿Por qué? Es porque todo lo tiro. Sí, pero con las cosas de Dios usted no puede hacer así. Usted recibe un mensaje y usted ¿dónde lo pone? Donde caiga. Y en los sentimientos, como esté. Y ni se preocupa en decir, bueno, estoy preparado para recibir esta palabra, estoy preparado. Va a salir otra vez con Efesios 4:23. Ay, qué aburrido el pastor, ya me tiene hinchado. Déjame decirte que por otras cosas podrías estar mal. Pero la palabra de Dios nunca, si la aplicas en tu vida, es un deleite. Yo como pescadito y pollito a veces y duermo a veces y las rutinas son malas cuando lo que estás practicando es malo, pero las rutinas buenas son buenas. Sino, ¿para qué rutinariamente cobras tu sueldo? ¿No estás aburrido de cobrar un sueldo? Todos los meses ahí viene ¿cómo se llama? El patrón y te paga. No le cobres, pues. ¿O no estás aburrido? ¿Para qué le cobras? Pero es que es una buena rutina. Bueno, escuchar la palabra es una buena rutina. Vivir la palabra es una buena rutina. Claro, si no la vives, estás aburrido, pero eso no es culpa de la palabra, es culpa tuya, responsabilidad tuya. Ahora, ¿de quién? ¿De la nueva criatura o del viejo hombre? Déjame decirte, la nueva criatura se deleita. Cuando tú estás enojado y estás todo aburrido y todo, es el viejo hombre o la vieja criatura. Viejo hombre si has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no hay viejo hombre, eres tú. Viejo hombre, vieja naturaleza es para el que ha nacido de nuevo, estamos claros. Entonces, yo he aprendido, para ponerles un ejemplo, yo he aprendido que 2 por 2, o había aprendido en un sistema donde Dios no tenía cabida en mi mente, yo había aprendido que 2 por 2 es 5. Entonces, como había aprendido que 2 por 2 es 5 y ese tema no lo traté, ahora, a mis casi 25 años, 24 años de estar en el Señor, si alguien me pregunta, ¿cuánto es 2 por 2? ¿Qué creen ustedes que voy a decir? 5. ¿Por qué? Porque eso lo aprendí y no lo he cambiado. Ahora, de las otras cosas que he cambiado, quité lo que yo pensaba, sembré lo que dice Dios, etcétera, etcétera. Entonces, yo soy tan cristiano como pensamiento de Cristo tengo. Y actúo tan cristianamente en el área que Cristo está influenciando en mi vida. Entonces, he aquí un planteamiento terrible, decía un amigo que tenía antes, que terrible. ¿Cómo se llama? Aquí hay una propuesta, una pregunta muy importante para la vida de ustedes. Si eso es así, si de verdad Cristo, tú eres tan cristiano como pensamientos tengas de Cristo, en base a Proverbios 23:7, porque cuál es el pensamiento de Richard en su mente, tal es él. Entonces, ¿qué tanto él tiene de Cristo? De sus pensamientos, eso es todo lo que él es de cristiano. Ahora, lo que él tiene de pensamiento de Cristo, eso es lo que le va a afectar o le tendría que afectar, consecuentemente, le tendría que afectar en su vida, en su nueva vida, en su accionar, en aquello que dice el Señor que acabamos de leer. Deja la amargura, sé benigno, deja el odio, perdona. Así como Dios te perdonó, tú tienes que perdonar. Entonces, si lo has aceptado, pero
perdón, pero si lo has aceptado, pero siendo parte de un crecimiento que indicaría que primero has menguado. Pero si no has menguado y has puesto ese fundamento sobre el fundamento que tú creías, no pasa nada en tu vida. Pablo lo advirtió, no pongan fundamento sobre fundamento. Poner un fundamento sobre fundamento te lleva a una doble moral. Te lleva a decir sí en la mañana y decir no en la noche. A decir sí en la mañana y decir no en la tarde. A decir no en la mañana y a decir sí en la noche. La doble moral es el fruto, mi querido hermano, es el fruto de poner información sobre la información que tú todavía crees. Entonces, si tú crees algo, si tú de verdad crees que 2 por 2 es 5, y cuando viene alguien y te dice, no, es que 2 por 2 es 4, entonces tú sigues creyendo que 2 por 2 es 5, agarras el 2 por 2 es 4 y lo pones. ¿Sabes cuándo lo vas a usar? Cuando te convenga. Cuando tú tengas que pagar, 2 por 2 será 4. Pero cuando tú tengas que cobrar, 2 por 2 será 5. Entonces lo usas a tu conveniencia. Lo usas a tu conveniencia. No, eso es el relativismo versus la verdad absoluta. No. Si a mí me sirve, está bien. Mientras no quites eso, para algunas cosas la verdad absoluta del Dios absoluto que exige verdad absoluta, tú lo vas a aplicar para la gente. Pero cuando se la van a aplicar para ti, no. Porque para aplicártelo a ti, usas el relativismo. Si a mí me sirve, voy. Si no, no. ¿Por qué? Porque sigues creyendo que no hay verdad absoluta. Cuando no hay verdad absoluta, pero recibes la información de que existe una verdad absoluta, entonces, como no te has deshecho o deshacido o desarraigado de tu primer concepto, pones el segundo, y entonces lo usas conforme a ti te sirve. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, eso nada más es la introducción. Vamos a la prédica. Entonces, la amargura. ¿Cuál era el tema de hoy? El diezmo. ¿Cómo que el diezmo, chino? No estamos hablando del diezmo, hombre. La amargura. Amargura. Ok. La amargura es todo un proceso. La amargura es todo un proceso. Y escribí algo aquí. Y nada más para ser fiel a que en ese momento lo pude cuadrar, quisiera leérselo. La amargura es un grave síntoma que no, perdón. La amargura es un grave síntoma que es fruto del odio sostenido por las ramas del rencor, alimentadas por la raíz de los resentimientos, según el género de la semilla del agravio recibido y no perdonado. Eso vale plata. Va de nuevo. Si no, compre el cassette, no, ni compren el cassette. Si está en el video, queda ahí grabado. ¿Para qué comprar cassette? Ok, va de nuevo. Ese dolor, esa angustia y esa amargura que tiene, ¿verdad? Que a más de uno se le refleja en su cara y todo el asunto, ¿ok? Ese es un síntoma que nos golpea terriblemente. Lo puedes llamar la amargura. Pero la amargura es un fruto del odio. O sea, tú antes de ser un amargado, tienes que odiar. Sostenido, es un fruto del odio, sostenido por las ramas del rencor. Si los frutos no tienen ramas, se caen. Alimentadas por la raíz de los resentimientos. Alimentada por la raíz de los resentimientos. Si un árbol, un palo, no es alimentado desde sus raíces, se seca. No va a dar fruto. Por la raíz de los resentimientos, y esta raíz, según el género de la semilla, del agravio recibido y no perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué esto así, de una semilla de agravio recibido y no perdonado? Por favor, preste atención. El Señor dice de que cada semilla, según su género, así da su fruto. Es una ley natural. Y no ha cambiado, no hay variación en Dios. Entonces, para que usted llegue a la calle de la amargura, que no estoy hablando de San Pedro, para que usted llegue a la calle de la amargura,
usted tiene que odiar. Pero para odiar, para tener ese fruto del odio, usted tiene que tener, en algo tiene que sostenerse ese odio. ¿Y cómo sostiene ese odio? Con el rencor. Ahora, ¿qué alimenta ese rencor para que sean las ramas donde esté el fruto del odio y que tú cuando lo comas se te amargue la vida? Lo que alimenta esas ramas son, son los resentimientos, y el resentimiento viene, las raíces del resentimiento alimentan las ramas del rencor y ahí produce el fruto del ¿cómo se llama? Del odio. Pero para que hayan raíces tiene que haber habido una semilla. Y esa semilla, en aras del tema que estamos hablando, es el agravio. Es un agravio, para los que anotan, un agravio es una ofensa, es una injusticia que se comete en contra suya. Cuando alguien le hace a usted algo que usted cree que no lo merece, que usted cree que es una injusticia, eso es un agravio, una ofensa, una injusticia. ¿Sí? Ok, ahora usted tiene dos cosas para hacer, básicamente, dos cosas para hacer con aquel agravio que le están haciendo, aquella ofensa. Uno, usted puede recibir ese agravio y manejarlo, ponerlo en pausa. Por ejemplo, si usted agarra y me dice, Tibor, usted es un idiota, no sirve para nada, etcétera, etcétera. Para cualquiera que le digan idiota se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque es un agravio, me están insultando. Si yo lo recibo ese insulto y no perdono, me voy a enojar. Perdón, si yo recibo ese agravio, yo me puedo airar, pero no pecar, no ponerme en el, ¿cómo se llama? El enojo al sol. En un segundo puedo decir, ¿qué pasa a usted que me está diciendo idiota, que no sé qué? Ya está. Pero ahí tiene que entrar a operar el dominio propio, ¿verdad? Para no agarrarse a golpes. El dominio propio, la mansedumbre, ahí tiene que entrar la parte de Cristo, y la nueva criatura controla al viejo hombre, porque quien se resiente no es la nueva criatura, es el viejo hombre. El viejo hombre es un hipócrita. El viejo Tibor es un hipócrita. La vieja, usted ponga Erika, ponga su nombre. Esa es una gran hipócrita, una gran terrible. Todo lo resiente, ¿verdad? Y más si es mujer, todo lo resiente. Y cualquier cosa ya es tema para una bronca. Es que me dijo, que no me dijo. Y cualquier cosa ya va a ser un pleito seguro, porque las mujeres donde no hay pleito lo arman gratis, ¿verdad? Amén, dicen los hombres. Sea hombre, diga amén, no tenga miedo, aquí lo podemos defender. Gallina, si no lo dice aquí, en su casa menos va a hablar. Bien, pero el punto es ese de que el que se resiente, estamos hablando a cristianos, la vieja criatura. ¿Por qué? Porque la nueva criatura que se va formando conforme al carácter, reacciona conforme al carácter de Cristo. Es que entienda eso. Es que los cristianos tenemos que reaccionar como reacciona Cristo. Si no, ¿qué clase de cristianismo es sin Cristo? Ahora, ¿qué hacía el Señor cuando le hacían agravios y ofensas? ¿Qué hacía Él? ¿Se acuerdan? Él no se ponía a llorar, ya no vengo a la iglesia, ya no me subo a la cruz, que crucifiquen a Pedro y que por qué a mí, siempre a mí. No, así no reaccionaba el Señor. El Señor muchas veces callaba. ¿Por qué? Porque hay muchas veces de que la gente no merece ni que le contestes. Entonces, si seguimos con los consejos bíblicos, el Señor nos dice, vea, el sabio ve el peligro y se aparta. Si Guanchope hubiera visto el peligro de meterse, sí, claro que sí. No, yo estoy poniendo un ejemplo, oiga, yo estoy poniendo un ejemplo de vida para que ustedes no crean, escúcheme bien, para que ustedes no crean que el cristianismo es una religiosidad. ¿Sabe dónde es una religiosidad? En su vida, pero no en la vida de Cristo, no en la vida del cristianismo. Es una religiosidad en su maldita religión que usted lleva. Ahí es una religiosidad. Por eso yo le hablo en un vocabulario que usted entienda que esto es para usted, que esto no es una clase de catecismo. Estamos hablando vida cristiana. ¿Para qué? Para cristianos. Si usted no es cristiano, entienda lo que se está perdiendo.
Por eso es de que uso ejemplos como Wanchop. Si Wanchop hubiera sido cristianito, entonces con prudencia, es que el cristiano actúa con prudencia. Wanchop no tenía que estar en medio de la canalla ahí, del público, de la gente. No debía haber hecho nada de eso. Él tenía que haber estado en un palco, como dándose lugar, como todo el entrenador de un país, sin mezclarse con la canalla. ¿Qué hace él ahí? Si la gente no es un billete de $100, menos un entrenador. Y menos con los antecedentes, ya que hay mucha gente que no lo quiere. Entonces, es muy fácil. La gente cree en su ignorancia, en su simpleza, en su vulgaridad y en todas las características de la mayoría de mucha gente. Lamentablemente, es una realidad. Creen que por 100 colones o 1000 colones que pagan en un estadio, les da derecho el tiquete para entrar al estadio, tener un asiento y poder mentarle la madre al árbitro, poder mentarle la madre a los jugadores, poder insultarle a quien sea y vociferar y defender a su equipo como ni a su familia defiende el animal ese que está gritando. Pero así es. Entonces, sabiendo eso uno, Chope no debió haber ido ni quizás ni a Panamá. Pero ya que fue, bueno, pues entonces va y se queda en un palco con los federativos, etcétera, etcétera, sin nadie le acompaña. Él tenía que haber estado solo. No tenía que haber estado ahí. Dios nos indica en su palabra. Lo que pasa es eso. Haz esto, deja de hacer lo otro. Haz esto, deja de hacer lo otro. Todo está escrito. Pero si la gente no lo lee, ¿cómo usted va a dejar de hacer cosas que debe dejar de hacer si no sabe lo que tiene que dejar de hacer? ¿Cómo usted va a empezar a hacer cosas que debe de hacer porque Dios espera que usted lo haga, pues si usted no sabe qué es lo que Dios espera que usted haga? El cristianismo no es una religiosidad. Pero la mayoría de los que dicen que son cristianos viven en religiosidad. Hablan de un Dios que no conocen. La mayoría se ha salido de la iglesia católica, pero sigue con su misma mentalidad de cero del conocimiento de Dios. 90% de religiosos que ahora están buscando lugares donde se den una misa evangélica. No van a buscar, no están tratando de cambiar. Mire, para su asombro, para que vea usted que no estamos hablando tonteras, pregúntele usted, cada uno es un potencial multiplicador. Váyase ahí con sus vecinos y con su gente que hable de Dios y que son cristianos. Dígale, disculpa, ¿usted me puede explicar el tema del viejo hombre? ¿Cómo es ese asunto? ¿Cómo es eso de la nueva criatura, el viejo hombre? ¿Cuándo es que aparece el viejo hombre? Perdón, ¿cuándo es que aparece la nueva criatura en nuestras vidas? ¿Cuándo es que aparece el viejo hombre en nuestras vidas? ¿Quién es el que se da cuenta de que existe el viejo hombre? ¿Con quién trata Dios para despojarnos del viejo hombre? Y de seguro que la mayoría, 8 de cada 10 le van a decir, con el Espíritu Santo de Dios es quien lo va a... ¿Quién es el que te va a ayudar quién es el que saca, el que te despoja del viejo hombre? 8 de cada 10 te va a decir el Espíritu Santo. Y no es el Espíritu Santo. Al viejo hombre el que lo va a despojar es, ¿cómo se llama? La nueva criatura. Porque la orden de Dios es, despójate tú del viejo hombre. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ti, como dice 1 Pedro 2:4 creo, donde habla de que nosotros tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Entonces Dios va a producir en ti, tenemos la naturaleza de Dios, nos hace partícipe de su naturaleza. Él produce el querer como el desear, como el querer como el hacer. Si tú estás en la nueva criatura, que Dios va a trabajar con la nueva criatura, pero tú eres quien decide. Bueno, entonces por ahí va el asunto. Entonces, en esto del agravio y del rencor y la amargura y cómo es que llegamos a vivir en amargura, cuando somos cristianos y no tratamos esa área, ese va a ser un 2 por 12 es 5 para usted. Yo traté con esa área del odio, el rencor y de perdonar a otros y de ser perdonado y qué sé yo. Entonces, para mí, yo ya dejé 2 por 2 no es 5, aprendí que es 4. Y lo uso cuando me preguntan a la hora de pagar y lo uso cuando me toca cobrar. 4 es 4, pero eso lo aprendí renovando mi mente, despojándome del viejo Tibor que me había dicho que era 5. Igual, una de las características del cuerpo de Cristo es que no viven en paz. La paz no se le ve a la gente. No viven en gozo. El fruto de Gálatas 5:22 no se ve en la mayoría de la gente. No se ve el amor, no se ve el gozo, no se ve la paz, no se ve la mansedumbre, no se ve la templanza, no se ve la paciencia, no se ve la benignidad, no se ve la fe.
¿Y por qué no se ve? ¿No se supone que tenemos el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar tanto de la manifestación del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, del hablar en lenguas, de los dones, de aquí y de allá, pero no se le ven los frutos? ¿Qué es más importante? ¿El fruto del Espíritu o los dones del Espíritu? La mayoría de la gente abraza los dones. ¿Por qué? Porque para los dones tú no necesitas relación con Dios, solo necesitas tenerlo a Él. Es más, hay dones que no necesitan ni tenerlo a Él. Hay gente que recibe un don espiritual y no tiene ninguna relación con Dios. Por ejemplo, si es que no lo he entendido, un don de profecía, que no es igual que ser profeta. Un don de profecía, es decir lo que Dios quiere que se diga en un determinado momento. Dios puede usar un borracho, un alcohólico, puede ser un asesino, lo que sea. Dios puede agarrar y a cualquier persona. Imagínense que agarró un burro para hablarle a un profeta. No lo va a usar a usted y a mí. Entonces usted no necesita ser cristiano para tener algunas manifestaciones de los dones. Pero sí necesita su relación con el Espíritu Santo para tener fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque los frutos dependen de un proceso, de una semilla, cultivarla, regarla, cuidarla. Usted cuando ha visto de que uno tira una semilla a lo loco y usted se va y después de 5 años usted va a venir a recoger ¿qué cosa? No va a recoger nada, se pudrió todo. Somos seres relacionales, tenemos que aprender a relacionarnos, pero tenemos que aprender a relacionarnos primero con Dios. El que no se relaciona bien con Dios nunca va a tener una buena relación con el prójimo ni con él mismo. Usted no puede, escúcheme bien, usted no puede, bueno, sí se puede hacer lo que le da la gana, pero usted no debería pretender ser un orador si vive en amargura, menos ser un adorador si usted vive en amargura. Si usted vive en amargura es porque está odiando. Si está odiando es porque tiene rencores. Si tiene rencores es porque todavía tiene resentimientos. Y si tiene resentimientos es porque todavía no ha tratado con el agravio que le hicieron. El agravio que le hicieron, de chiquito, de chiquita, lo que sea. Habiendo una estadística muy fuerte, muy alta aquí en Costa Rica de abusos sexuales y de violaciones sexuales, no solamente sexuales, sino abusos sexuales verbales o físicos, de cualquier forma. En caso de las mujeres, 7 de cada 10 mujeres en Costa Rica ha sufrido algún tipo de violación o agresión sexual, sea verbal o física. Por eso es de que tenemos un montón de mujeres que son, ¿cómo se llama?, amargaditas. Y hay otras que no son amargaditas, pero son amargadotas. Y otras recontra amargas. Entonces, eso es para llorar. Pero es una realidad. Y de repente tu madre es una de ellas, para aquel que se está riendo. O de repente tu esposa es una de ellas. ¿Por qué? Porque fue abusada por el papá, por el hermano, por el tío, por quien sea. ¿Usted sabe cuántas mujeres sufren eso? Ahora, con ese agravio, si no lo han tratado, para ella 2 por 2 es 5. Si no lo trata, tiene que tratar con esa área. Y esto no es un asunto de la famosa sanidad interior. Sí, párate, no te preocupes. Esto no es un asunto de la famosa sanidad interior, de que van a venir y te van a agarrar la cabeza, y yo declaro, y yo confieso, y reprendo, y un montón de tontera y media. Esto es un asunto de una decisión. La amargura es una decisión de no haber perdonado el agravio que inició ese proceso. El perdonar es una decisión. El resentirse es una decisión. El tener rencor es una decisión. El tener odio por una persona es una decisión. El problema del odio es que te encadena con la persona que tú odias, con los eslabones del resentimiento, del rencor. Pero quisiera ponerle un ejemplo que espero que les ayude, una ilustración, que espero que les ayude para entender cómo trabaja esto ¿cómo se llama? Del proceso que se inicia con un agravio, pues en unos casos es violación, en otros es una semilla, o sea, cada agravio, cada ofensa, cada injusticia es una semilla diferente. Hay unos que la injusticia que le cometieron fue que le quitaron la plata, lo estafaron, qué injusticia. Le vendieron un producto que no era por algo que esperaba, una injusticia. Lo metieron a la cárcel porque un vecino dijo que sí había sido él y no fue él.
una injusticia, una ofensa, un agravio. Hay diferentes tipos de semillas, de agravios. Entonces, otro puede ser un agravio, puede ser el simple hecho de menospreciarte. Ahora que estaba allá, justo llegan 2 hermanas a saludarme. Entonces, ahí me la tuve que jugar como un vikingo y solté una broma ahí para que quede acomodadita las 2. Pero si yo hubiera escogido una para saludar, y si la otra tiene sus problemas anteriores fuertes, terribles, ya hubiera dicho, claro, saluda a la otra porque es más joven, porque es más flaca, porque es más gorda, porque es más esto, porque tiene plata, porque da ofrenda, porque es de Colombia, porque es lo que sea. ¿Me entiende? Porque, entiéndame esto, en la amargura, los que viven en la amargura son personas que por todos los golpes que han recibido, las pateaduras diarias que reciben por la amargura, porque no es nada bonito vivir en amargura. Y los que están viviendo en amargura saben lo que estoy hablando. Aunque usted lo disfrace y haga la del avestruz, meter la cabeza en el hueco de la excusa o de la justificación de su amargura por no perdonar, y usted dice, no, yo no soy así. Sí, pero todo el cuerpo visible de la avestruz la hace notorio que va a ser víctima en cualquier momento del cazador. Entonces, la gente que vive en amargura, a punta de patadas diarias, ¿verdad? Que ella misma o él mismo se golpea, porque ojo, la amargura es una decisión personal. Usted es responsable sobre llevar una vida de amargura, usted es el que decide. Alguien te puede haber hecho daño, pero tú decides vivir en amargura. ¿Por qué? Porque la amargura comienza con una decisión de no perdonar. Y la amargura se terminaría con otra decisión, el perdonar. El fruto o el síntoma de ese mal es la amargura, pero la solución sería el perdonar. Si no perdonas, vas a seguir con la amargura. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del que te violó, te mintió, te engañó, o tuya que no quieres perdonar? ¿Se dan cuenta? Lo bueno de esto de la amargura es de que así como el problema está en ti, la solución también está en ti. Pero ojo, que el perdón no es parte de la naturaleza del ser humano. Ninguna persona que no haya recibido el perdón de Dios puede perdonar. Entonces usted tiene que recibir el perdón de Dios para poder perdonar a los demás. Porque de la misma manera que Jesús te perdonó sin merecerlo, tú también tienes que perdonar sin que la otra persona lo merezca. Pero tú no le estás haciendo un favor a aquella persona que te agredió, no le estás haciendo un favor para que por perdonarlo. No, el favor y el beneficio te lo estás haciendo a ti mismo. Eso es como agarrar y si ay, esta corbata me está, ay, picha que me tiene esta corbata. Ah, qué bien, qué rico. Ah, ya está, así es. Ya, te quitaste aquel odio, ese rencor y esa bronca que tenías con la persona. Qué rico que se puede hablar y predicar sin estar aquí. El problema de camisas prestadas y todo el asunto, un cuello número menor y todo. Pero ya estás afuera. Estás afuera. Es una decisión. Con una decisión me la puse, con una decisión me la quité. Es de la misma manera. Entonces quiero ponerle un ejemplo y es acerca del banano. La mata de plátano, ellas, ¿cómo es que se reproducen? Ellas tienen un tallo que se desarrolla subterráneamente, o sea, debajo de la tierra, y entonces le salen retoños. Entonces, en una se llaman perennes porque duran no solamente un mes o un año, sino que ahí ellas mismas se van, ¿cómo se llama? Reproduciendo. Entonces, estas semillas, esta mata de plátano, cuando ella agarra y empieza a correr sus raíces, cuando sale una planta, ya el que conoce ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De esta siembra, de esta fruta, entonces él agarra y dice, ok, perfecto, ya tengo la mata madre. Ahora vamos a ver, de todas estos retoños que está aquí, voy a escoger el que va a reemplazar a esta. Cuando esta dé el fruto, preparo una de 4 o 5 retoños que estén por ahí, preparo una, corto las otras para que esta tenga fuerza
y conforme estaba creciendo, cuando da su fruto, cortas el fruto, corta la madre y ya el otro está creciendo. Por eso el banano te da producción por 20, 30 años. Entonces, solita se reproduce, son semillas asexuales, solita se reproduce. Pero a la hora de escoger, el que sabe, no escoge la más bonita. No escoge de los retoños, de los chiquititos que están saliendo a la par de la mata principal, no escoge la más voluminosa, ni la más bonita, la que tiene hojas grandes. No, escoge la que tenga las hojas puntiagudas. Puntiagudas, unas formas puntiagudas, no las más grandotas. Porque esas son señales, ya lo saben, de que esas son las que más fuertes, más fortalecidas están y no se dejan llevar por la impresión del que tenga la hojita más grande. Entonces cortan las demás y dejan esa. Ok, ¿qué es lo que le quiero decir? De esa misma manera que se reproduce el banano, la mata del plátano, de esa misma manera, igual, los resentimientos, una vez que usted recibe el agravio, la semilla, en este caso del plátano, del banano, recibe el agravio y entonces empieza a echar raíces y empiezan a salir ¿cómo se llama? Los retoñitos. Y entonces, a veces, cada uno de nosotros, por favor sígame, a veces cada uno de nosotros escoge cuál es el retoño que uno, según uno, puede sacarlo de la vida de uno. Por lo general, uno escoge lo más suavecito. Está bien, voy a perdonar al que me robó 100 pesos. Quita ese. Sí, pero se deja al que te robó 1.000.000. Voy a perdonar al que me mintió y me dijo de que mañana daban esta película y no fue así. Sí, pero dejas la que está ahí, que con esa mentira te costó tu matrimonio. Entonces, en esa selección que hace el que siembra el plátano para seguir ¿cómo se llama? El cultivo, igual nosotros empezamos a seleccionar lo que perdonamos y lo que no queremos perdonar. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque siempre va a haber producción. Siempre va a haber producción. ¿Hasta cuándo? Hasta que se decidan renovar la plantación, que significa arrancar todo el tallo de raíces, lo arranca todo y pone una nueva semilla, cuando ya los frutos estén siendo de baja calidad, ese sabor, tamaño, etcétera, etcétera. En la vida espiritual es igual. Nosotros crecemos, digamos, en mi caso, ya tengo 60 años. Sí, pero viví 35 seleccionando qué perdonaba y qué no perdonaba. Seleccionando cuál era la que va a seguir en la próxima temporada. ¿Cuál es el arbolito que va a seguir? Es decir, ¿cuál es la mentira? ¿Cuál es la bronca? ¿Cuál es todas las cosas que uno hacía y todas las cosas que usted puede estar haciendo? Y eso es terrible. No va a llegar a ningún lado. No va a llegar a ningún lado. Usted con este ejemplo, espero que se le haya aclarado un poquito de que el problema, a veces la gente, sobre todo en psicología, a los frutos le llaman, a los frutos que el paciente presenta, lo enfocan como si fueran los frutos. O sea, ¿qué me dice? Sí, los problemas lo presentan, cuando el paciente presenta los problemas, por lo menos en psicología lo tratan como si fueran, ¿cómo se llama? Como si fueran, las situaciones que presenta el paciente lo tratan como si fueran los problemas, cuando en realidad son frutos, son síntomas. Pero el problema no está ahí. Cuando la gente dice, es que yo tomo, el problema no es que tomes. Es que yo soy asesino o me gusta tener, qué sé yo, cualquier cosa. Tengo una inclinación sexual por este lado, por el otro lado, por aquí, por allá. Soy adicto al licor, soy un mentiroso, me gusta la pornografía. Ese no es el problema. Esos son síntomas de que hay un problema grave dentro de ti. Bueno, Dios lo pone de esta manera, que es por tu incredulidad. Dice el Señor, el que en mí cree no está condenado, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces una persona que crea en el Señor, no solamente que cree en Dios, sino que le crea la palabra, esa persona no va a hacer ninguna de estas cosas de relaciones sexuales, ninguna de esas asquerosidades que uno hace, perdón, siempre hay que estar atento al asunto. Cuando uno habla de relaciones sexuales y se le escapa a uno estos términos de estas asquerosidades, no es que el sexo o la relación sexual entre dos personas sea un asco, ni mucho menos.
Lo que yo estoy hablando de los que me conocen saben, uno habla de asquerosidades en lo que es la relación, la sucia relación de dos personas que no están casadas. Entonces, cuando usted sale con la mujer del otro, esa es una asquerosidad sexual. Cuando usted se tiene relaciones con una niña, eso es una relación sexual. Cuando usted tiene relaciones sexuales antes de casarse, son abominaciones. Dios lo pone más fuerte todavía. Para Dios es abominación, y una abominación es mucho más que una asquerosidad. Entonces, para que no sean tan duros y sobre todo vayan a agarrar una sola palabra para escaparse de todo el mensaje. Bien, hecho el punto, aclarado. El tema es de que, ¿cuál era el tema? Que por aclararlo me salí. ¿Ok? Ok, sí, entonces no traten con los síntomas como si fuera, ¿verdad? El asunto de la raíz del problema. Entonces, la raíz del problema no es si tomas, si fumas, si eres un asesino, si eres esto, si eres el otro. No, eso lo haces porque no crees. Porque si creyeras, no lo harías. Por ahí va el asunto. Ok, bien, vamos. Entonces, volvamos al agravio y en el proceso, ¿cómo se llama? Hasta donde llega usted a la calle de la amargura. Cuando usted le hacen alguna ofensa, usted tiene varias cosas que podría hacer. Número uno, recibir la ofensa, el agravio y qué sé yo, y manejarlo cristianamente. Manejarlo cristianamente no es de que seamos mensos. El cristiano es manso, no menso. Entonces, usted inclusive se puede airar y decir, no señor, esto no se hace así. Porque hablar así no es ser iracundo, ni violento, ni nada. No, el Señor también se sacaba la paja. No crean que el Señor hablaba ahí con voz de niña, ni mucho menos. Cuando el Señor hablaba como lo que era, un varón. Ahora, si usted tiene la voz delicada, eso no significa necesariamente que no sea varón. Ese es su tono de voz. Pero la firmeza con que usted habla va a ser lo que marca la diferencia. Usted puede gritar y no notársele la seguridad. Y usted puede hablar muy despacito y expresar su seguridad. No, señor, eso no se hace así. Punto. No tienes que gritar. Pero lo que voy es de que hay mucha gente que creen de que porque uno grita, ya uno está mal. No. Entonces, solo el que habla despacito está bien. Es que las cosas hay que decirlas con amor. ¿Y qué cosa cree? ¿Que no hay que amar para decir la verdad? La verdad no tiene un tono, la verdad es verdad. Lo que pasa es que dentro de lo que se preparó, toda una corriente para la generación que iba a venir, que es la que estamos viviendo, yo me acuerdo que en el año 90, 91, ya se escuchaba, no condenen. Eran los primeros. En el 90, ya estamos hablando 25 años atrás, hablaban, no, es que el cristiano tiene que, y usaban como siempre, torciendo la palabra, hay que hablar con palabras dulces, acomodadas, bonitas, porque eso es lo que la gente ya tiene mucha condenación, no necesitan un pastor que les esté señalando y que lo que necesitan es amor, mucho amor y puro Walter Mercado. Y la generación que tenemos es la pervertida generación disque cristiana, que ahorita de cristiano es lo que menos tiene. ¿Y de dónde vino eso? Bueno, desde hace 20, 25 años que se está sembrando estas semillas que están dando sus frutos. Ya no se habla de pecado en las iglesias, ya no se habla de juicio, ya no se habla de nada de lo que Pablo le trató de hablar a Félix y Félix no le aguantó. El evangelio de Jesucristo todos lo soportan, hasta Félix le soportaba a Pablo cuando Pablo le estaba hablando al gobernador el evangelio de Jesús. ¡Ay, qué lindo! Contame más de Jesucito, contame más. Sí, y Jesucito sana y salva. ¡Amén!, decía Félix. Pero cuando Pablo agarró y le sacó la espada y le dijo, sí, pero también hay otra parte del evangelio de Jesucristo. Así como Dios es santo y Dios es amor, también es un Dios justo y un Dios que así como hoy puede ser tu Salvador, un día va a ser tu juez. Así que escucha lo que es el dominio propio, porque tú eres responsable sobre tus actos. Escucha lo que es el juicio escucha lo que es la justicia y el juicio final que viene. Y dijo, no me hable más, hasta aquí llegamos, no me hablen más. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta escuchar eso, pero es necesario. Entonces, el tema del perdón y la amargura, esto es vital. Este es un área que se tiene que tratar. Escúcheme, usted no puede pretender siquiera ser orador si no perdona. Porque si no perdona, estás con resentimiento. Si estás con resentimiento, tienes rencores. Si tienes rencores, estás odiando. Si estás odiando, aunque tu casa la pintes de rojo y negro, como liguista, usted está viviendo en la calle de la amargura.
Hay mucha gente que no quiere aceptar eso, sí, pero si usted, escúcheme bien, cuando una persona no, cuando un ser vivo camina en dos patas, tiene pluma, tiene colita, tiene un pico y hace cuac cuac, lo más seguro es que es un pato. Y cuando una persona, usted le escucha con un vocabulario, es que a mí siempre me dicen, es que nadie me cree, es que yo digo, es que nadie, es que siempre, es que nunca, es que siempre, es que nunca. Cuando camina así en que es la víctima de la sociedad, tiene un grave problema. Usted no lo reconoce, pero tiene un grave problema. Primero que tiene un problema mixto ahí, es un híbrido entre, según la luna, o eres, sí, porque la gente es media lunática. Según la luna, se te sale tus problemas, tus complejos de inferioridad. O según la luna, se expresa con tu complejo de superioridad. Los dos son complejos, son gemelos. Siempre actúan juntos, aunque el otro saque primero el pecho, pero son gemelos ahí, mellizos ahí, twins. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con ese vocabulario, creyendo de que, no, es que a mí siempre me hacen que todo el mundo está en contra mía y que aquí, que allá, ¿complejo de qué? De inferioridad. ¿Por qué no perdona esa persona? Por su complejo de superioridad. ¿Por qué voy a perdonar yo? Si él me dijo a mí, él tiene que perdonar. ¿Por qué le voy a perdonar yo a ellos dos? Ustedes fueron que me dijeron a mí, yo no te dije nada. ¿Por qué te voy a perdonar? Tú me dijiste a mí. Entonces, ese toque de que yo no perdono, revísese cuál es su complejo, si de inferioridad o de superioridad, pero con las dos está pateando. ¿Por qué no perdona? ¿Sabe qué dijo Dios? Es decir, eso es para los cristianos. Si usted no puede perdonar como conforme perdonaba a Cristo, entonces no abra la boquita y no diga que es cristiano. Ahorita acabamos de leer. ¿Se hace o no se hace? Se hace. ¿Se hace o no se hace? No se hace. ¿Se hace o no se hace? No se hace. ¿Se hace o no se hace? Se hace. Y de la misma manera, perdonándose unos a otros, como Cristo le perdonó a ustedes. ¿Se hace o no se hace? Se hace. ¿Y por qué no perdonan? ¿No dicen que creen en Dios? ¿No dicen que son cristianos? ¿Y por qué no perdonan? ¿Me entiende? Porque no han tratado un área y siguen pensando que 2 por 2 es 5. El área que no trates, ahí queda. Lo que tú no mengues, no vas a crecer. Lo que no cambies, eso es lo que eres. Porque ¿cuál es el pensamiento tuyo en tu mente? Eso es lo que tú eres. Tú eres tan cristiano como hayas cambiado, hayas renovado tu mente y tengas los pensamientos de Cristo. ¿Vamos por ahí? ¿Sí? Ok, entonces ¿por qué no perdonamos? Cuando usted tiene justificaciones por no perdonar, permítame rajar un poco. En griego y en arameo se dice así, está fregado. Si usted le encuentra justificaciones por no perdonar, usted está fregado, fregado, fregado. Está fregado. ¿Por qué no perdonas a tu mamá? Es que ella aquí es allá, está fregado. Sí, no, ¿y tú por qué no haces? Es que. No hay es que. Vea, fíjese que dentro de muchas falacias que vive la gente, una de las falacias es el no perdonar. Desmenucemos eso. ¿Por qué no perdonas? O sea, se supone que cuando uno hace algo, todo proyecto, toda proyección, todo plan, ¿verdad? Todo propósito de vida, etcétera, etcétera, todo debe tener un inicio con una razón. O usted hace las cosas sin razones. Se supone que usted hace algo con una razón. Cuando nosotros empezamos a construir hace 15 años, la parte de atrás, había un propósito, una razón. ¿Cuál era? Bueno, tener un lugar donde se puede usar ese espacio para el convivio de los hermanos, que podamos salir y en lugar de ir a gastar 20,000 pesos donde el chino, te gastes 3,000, 4,000 pesos aquí y que sirve para darle la vuelta de la misma correa, salen las tiras para pagar las cosas y comprarle los alimentos para sus niños, de los que están ahí, casi hay 60, 70 niños arriba, todos los domingos ellos comen sus cositas y su fresquito y su merienda, y eso sale de algún lado, eso no cae del techo. Las mujeres que están encargadas no van a la pulpería donde el chino y le dicen, oh, masaya raca, sí,
20 de quequitos y 40 de, ¿cómo se llama? Frescos. Ok, el chino dice, 8,000 colones. Bien, oh Masaya, en el nombre de Jesús yo lo declaro pagado con celo. Masaya. No. Te pones con eso, te llama la policía. Al chino lo que le interesa es 8,000 colones. Toma, chinito, 8,000 pesos y le traemos los 8,000 colones. Entonces se supone que hay un proceso, hay una razón para hacer las cosas. Se supone. Ahora bien, ¿por qué no perdona usted? No perdona y recibe el agravio, puede ser por muchas razones. Puede ser por ignorancia, puede ser por rebelión. Por ignorancia, el que no perdona es porque no sabe que no puede perdonar, porque solamente perdona el que ha sido perdonado por Dios. Eso es por ignorancia. Entonces usted quiere perdonar en cualquier línea y nunca va a poder perdonar porque el perdón no es parte de la naturaleza del ser humano. Jamás va a poder usted perdonar hasta que usted no sienta que Dios metió la mano en la cloaca de su vida y en medio de todas sus hediondeces y sus cosas, el Señor lo sacó. Porque el brazo de Jehová no se ha cortado y llega al reino de las tinieblas y saca a todo aquel que levante su manito. Dios no va a venir y va a sacar, va a meterse al reino de las tinieblas y va a agarrar una persona y del pelo la va a sacar. ¿Por qué? Porque eso sería a la fuerza. Y no es porque no le falte fuerza, es que nosotros, Él mismo nos dio algo que valoriza la relación entre el hombre creado y el Dios creador, que se llama el libre albedrío. Si no existiera el libre albedrío, seríamos robots. Y si fuéramos robots, estaríamos, yo amo a Dios, yo no soy idólatra, yo soy fiel a Dios, yo soy fiel a Dios. ¿Cuál es el valor? El valor de la fidelidad entre las relaciones es la posibilidad de la infidelidad. Cuando hay posibilidad de infidelidad, se valoriza esa relación. Entonces, Dios no va a venir y se va a meter ahí, perdón, ¿puedes seguir? Sí. Dios no va a sacar a alguien así. No lo va a sacar. Aquí está. Este es mi trofeo. Él aceptó a Cristo. ¿Cuál aceptó a Cristo? Si todavía lo tengo ahí. Papito, deje de estar usando moco de gorila o yo no sé qué es lo que te has puesto. Dios no va a usar a una persona y presentarlo como verdad, alguien que lo haya aceptado a él, etcétera, su sacrificio en la cruz, ni nada por el estilo. Sí lo está haciendo a la fuerza. Pero en cambio, cuando él agarra y habla de un perdón de pecados y le dice al pecador, yo soy, hablando Dios, yo soy quien perdona tus rebeliones. Y por amor de mí mismo, cuando tú te arrepientes, yo te perdono y ya no me voy a acordar de tus pecados. Dígame si no es una opción tremenda, inmensa, algo valioso, que venga Dios y que nos diga a nosotros, ahí, en medio de todas sus asquerosidades que usted haya hecho, de lo que yo hice, en medio de todos sus pecados, imagínese que la propuesta de Dios en la cruz no es morirse para dar lástima o para que usted lo use guindando ahí, ¿verdad? Como un adorno ahí en su pecho, sino ahí en la cruz el mensaje es, sí, hay alguien que esté viviendo en amargura, sí, el Espíritu de Jehová, ¿verdad? Y habla del Lucas 4, cumpliendo Isaías 61, dando la razón, que dice que Dios, el Dios creador, se hizo criatura para venir a salvar a lo que Él había creado y a dar libertad a los cautivos y abrir los ojitos a los ciegos y a sanar tus heridas. ¿Usted le ha lavado las heridas a alguien? ¿Alguien le ha lavado las heridas a otra persona? ¿Sí? La herida, pero no herida así con pus y eso. ¿Alguien ha hecho eso? ¿No? ¿Sí? ¿Ustedes lo han hecho? ¿Sí? ¿Qué sentiste? En cierto momento hasta repulsión, si se quiere. Un dolor muy fuerte en mí, porque fue con de mi papá. Mi papá cuando estaba ya en la fase terminal. Tenía lo que se le hace en las espaldas. En las espaldas, sí. Ok, el caso suyo de su papá, ¿verdad? El caso de Fernán, que dice que sentía hasta repulsión, hasta asco da, tocar una herida llena de pus. Una cosa es que uno haga las cosas con amor, pero de que viene el asco, viene el asco.
Y si no me crees, ¿tú crees que te comerías una hamburguesa ahí, ñom, ñom, y sacándole la pusa ahí al tipo? No lo hace. ¿Alguien ha visto los piecitos de un indigente con los honguitos llenos de los dedos de los pies todos rotos? ¿Sí? ¿Nunca has visto tú siquiera en algún programa un indigente que se saque la media y se le sale un pedazo de piel? Ok, ¿de qué estamos hablando? De repente a usted le da asco eso. ¿Sabe que el pecado es más asqueroso que una herida? La herida física es física. Y te pueden producirla, o alguien te la produjo, o tú mismo te la has producido. Pero el pecado es peor. Son heridas tremendas, terribles. Y viene el Señor y dice que Él va a sanar tus heridas. La herida que te produjo la traición de un hombre, la herida que te produjo el rechazo de tu mamá, la herida que te produjo que no conozcas ni quién es tu papá. ¿Cómo puedes tú ser un buen padre si todavía estás peleado con Dios, con la vida, con tu madre, con quien sea? Porque no tienes una imagen paternal. Y si no has arreglado esas cosas, créeme, usted puede presentar una careta. Usted puede presentar una figura delante de la gente. Pero lo triste sería que usted no sea consecuente con lo que usted es, con lo que usted presenta. Hay mucha gente que dentro de todo el peso y lo punzante, ¿verdad? Y fuerte que es la amargura, que son tres sinónimos de amargura: es punzante, es fuerte y es pesado. ¿Qué punzante es la amargura? Estás tranquilo cuando de repente pisas una mina en tu mente. ¿Sabes que la gente tiene la mente minada? Es un poquito difícil hablar de cosas de guerra cuando la gente aquí en Costa Rica no tienen experiencia sobre guerra, pero por lo menos espero que hayan visto una película. Una guerra, en las guerras se usa mucho las minas, tanto para cubrir la retaguardia como para protección. Entonces, imagínense que en cada uno de estos cuadros, ¿verdad?, levanten el cuadro y pongan una mina, o mejor vámonos a la tierra de una vez. Hacen un hueco con la mano, meten una mina, es una granada, y cuando viene una persona y la pisa, esa granada, tipo granada, tiene capacidad nada más, tiene poca explosivo. ¿Para qué es eso? Para volarte la pierna, no es para matarte. Claro que si te estás arrastrando y pegas ahí con eso, pues posiblemente te mueras. Pero la idea es inutilizarte. La idea es de que te vuele una pierna, una de esas cosas. Entonces, en lo espiritual es así. Nosotros estamos muy minados de toda la basura que hemos vivido sin Dios. ¿Sí? Entonces, a veces, de seguro que alguno de ustedes ha vivido esta experiencia. Sales con tu esposita, hey, ¿por qué no salimos y no vamos al cine? O vamos a comer algo. De repente están ahí comiendo, cuando de repente uno de los dos dice algo que es una mina. Es decir, pisó el lugar equivocado y ¡boom! Se voló la cena, se voló la reunión, la salida. ¿Qué puede haber dicho? Por ejemplo, una fecha. 16 de agosto y ¡pum! Y tú dijiste, ¿pero qué fue? ¿Pero por qué te enojas? ¿Por qué cambiaste de cara? Si yo solo dije 16 de agosto, que es la fecha de hoy. Pero para ella el 16 de agosto del año pasado tú le fuiste infiel. Ya está, se voló. Agarras y dices un color. O dices, ¿cómo se llama? Sí, a mí me gusta el color rojo. Y de repente, ¡pum! Y cambia la imagen de la mujer y se pone toda seria. Tú te das cuenta y dices, ¿qué te pasó? ¿Por qué cambiaste de cara? Y claro, el rojo, ¿verdad? Siempre lo mismo, no has cambiado. Rojo, estabas con esa mujer cuando te sacaron la foto ahí, que me la enseñaron a mí. Te estabas besando con una mujer y vestida de rojo, claro, siempre con el rojo. Y no sé, ¿qué fue lo que hizo? Eso es para llorar. Eso no es para reír, eso es para llorar. ¿Qué ejemplo puedo ponerles para que entiendan que estoy hablando de ustedes? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estamos hablando de ustedes. Antonio, ¿no está hablando usted? Yo ya pasé por ahí. Yo ya sé lo que es vivir 35 años sin perdonarse.
Sé lo que es caminar sin Dios 35 años. Pero yo no puedo estar repitiendo todos mis testimonios todos los días porque me tiro 2 horas de presentación. ¿Cuántas veces nos ha dicho en esta iglesia? Este mensaje ¿para quién es? Para ti, no es para la persona a la par. Esto es para ti. La gente cree que a veces, yo veo unas caritas como, caramba, como si fuera esto, misa, catecismo, qué sé yo. Por eso es de que no aprovechan más de uno. Por eso no lo aprovechan, porque no lo toman. Te estoy hablando a ti. A ti te estoy hablando para que perdones. Yo conozco gente aquí que son tan odiosos. Y los conozco, tengo años de conocerlos. Y no han cambiado, siguen siendo odiosos. Gente que uno le habla y te dice, sí, 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 pero no lo hace. Sí, 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 pero no lo hace. Gente que se pelean hasta con su sombra, pero nunca pierden una guerra. Como le dijo una señora hace, no sé, como 15 años. Había una mujer aquí que cuando se peleó y se fue y todo, se llevó toda una familia y no sé qué, y ahora no sé dónde estarán. Pero me acuerdo que una vez ella me dijo, dígame a ver, ¿quién fue el que le dijo a usted que yo hacía esto y el otro? Le digo, pero ¿para qué quiere usted un confrontamiento y no sé qué? Sí, porque yo nunca he perdido una batalla. Nunca he perdido una pelea. Sí, pero ¿sabe qué hubiera sido mejor? Que nunca hubieras tenido una batalla, que nunca hubieras tenido una pelea, que hubieras dejado sentimientos heridos a otros. ¿Para qué quieres meterte en broncas que no son batallas de Dios? ¿Qué sacas hablando diciendo, ay, sí, que yo aquí, que yo allá? ¿Y qué, Rambo 3? ¿Y qué? Si lo que el Señor nos habla es de que el sabio ve el peligro y se aparta. El Señor nos habla de que en la medida que de ti dependa, estate en paz. Las broncas del Señor, esas son las que tenemos que ser selectivos y pelearlas. Pelea la buena batalla. Uno diría, pero no hay contradicción. No, porque cuando Pablo habla de pelear las buenas batallas, no es pelear como chiquitos. Es que me empujó, es que me dijo, es que él no me dijo, es que el otro no me saludó. No es por eso. Es que siempre a él y a mí no, es que siempre a ella y a mí no. No es por eso. La buena batalla del Señor tiene que ver con su palabra, con su doctrina, con las almas. ¿Qué es un pacificador? Un pacificador es para el que une, bienaventurados, el sermón del monte. Bienaventurados los pacificadores, el que agarra a Erika y a Fernando y los une y se casan, ¿es un pacificador? No, eso no es un pacificador. Un pacificador es el que agarra a un pecador y lo confronta con la palabra y lo persigue y le da y lo fuerza con la palabra a decirle, pero mira, arrepiéntete, mira esto, mira el otro, ¿a dónde te vas a ir si te mueres? Etcétera, etcétera. Cambia tu forma de actuar, de ver las cosas y solito no lo vas a hacer y todo el rollo. Entonces, cuando agarras un pecador que está en pleito con Dios y lo vuelves a estar en paz con Dios y en armonía con Dios, entonces tú eres un pacificador. El que agarra a alguien que está peleado con Dios y lo lleva a Dios. Ese es y eso cuesta. Y no estamos hablando de plata. El que quiere de verdad ser un siervo de Dios tiene que entender. Leer alguna vez Isaías 52 y 53, donde habla acerca de lo que es el siervo sufrido, lo que habla acerca de lo que es el siervo de Dios, aquel que dice el Señor que lo van a desear. Sí, pero si tú lees de que lo van a desear, pero no ves qué es lo que van a desear de él. ¡Wow! Lo que hablan los pastores posmodernistas, apóstatas estos de la prosperidad. Que tú seas millonario, que tengas carro nuevo y aquí allá, y aire acondicionado y un montón de cosas. No. El Señor lo que dice es de que no hay parecer en Jesús. Que cuando lo agarraron y le dieron esas flageladas y lo desfiguraron hasta el punto que no había parecer en él. La hermosura del Señor la cambiaron por una hermosura más grande, pero que para ver esa hermosura del Señor no iba a ser posible con los ojos físicos, sino era la belleza del Señor detrás de todos esos golpes y la desfiguración que había sido de lo que físicamente era Él. Entonces, esa belleza no lo ve cualquiera. Por eso es de que los hombres y las mujeres se casan más de uno por físico. Pasa una mujer, buenas piernas, y wow, y ya se está casando a los 2 días. Y no ha visto lo horrible que es esa mujer por dentro. Un monstruo, no ha perdonado, se acuerda todavía del hombre anterior o de los hombres que haya tenido. Se casan con un monstruo con 2 piernas.
fruto del trabajo de Cupido, que empieza a tirar flechas como loco, y al que le cae y se casan. Y no es un matrimonio fruto de un proceso, de que uno va descubriendo la belleza del otro. ¡Wow! ¡Qué lindo piensa! Porque ¿cuál es el pensamiento en su mente? Tal es ella. ¡Qué lindo piensa! ¿Cómo siente? ¡Qué lindo! O sea, esa belleza que se va descubriendo. Esa belleza no está expuesta con minifaldas y con todo afuera. No, esa belleza está adentro, linda, preciosa, pero tienen que descubrirlo. Y la mayoría de los hombres son tan brutos que no pueden ver la belleza de las mujeres, porque la mujer hay un círculo vicioso. Entonces las mujeres, como están acostumbradas a que solamente le dicen cosas sensuales, cuando viene alguien y le habla de pureza y esto, no lo entiende. Y después de tomar dice, bueno, es que como no hay hombres, entonces me caso con cualquiera. Cierro los ojos. El primero que me diga, ma, ¿te quieres casar? Abro los ojos y me caso. Por salir de la casa, por lo que sea. Por tener hijos, por ser mantenida, por lo que sea. Por lo que sea. ¡Qué terrible! ¡Qué círculo más vicioso, más feo! Entonces un verdadero siervo tiene que presentarse y a eso. Vamos para el patio de Ananías o como se llame el tipo ese. Y ahí te van a dar. Y ahí te van a pegar los latigazos. Mira, fulano es tal, ¿de qué juega? Y qué tal, y que no sé qué. Sí, pero que tenga un respaldo lo que predicas. Que no vaya a ser como un fariseo que habla y no vive. El verdadero siervo de Dios no camina con un montón de gente. Los verdaderos siervos, si usted lo busca en la palabra, casi siempre caminan solos. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa acercarse a la luz para que sus obras sean expuestas. Por eso, donde se predique la palabra sana, es muy posible que jamás vayas a pasar ni de 200. Hasta que, si es que no viene la tribulación, entonces todo el mundo va a correr. Pero hay menos lo van a encontrar, porque dice el Señor que se van a ir del norte hasta el oriente, del occidente, a todo, y no van a encontrar la palabra. No va a ser así. Pero tú dile a la gente lo que la gente quiere escuchar y llenas estadios. ¿Por qué? Porque la gente no quiere, en su gran mayoría, no quiere saber nada de Dios. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Por ignorancia o por rebelión? Ignorantes porque no conocen, o rebeldes porque conociendo no hacen caso, no obedecen. Entonces, ¿en cuál de los dos lados está usted? ¿Por qué no perdona? ¿Usted no perdona por ignorante o por rebelde? Ignorante porque no sabe, que no puede perdonar. Entonces, como ha intentado perdonar, no es que yo he tratado de perdonar y que no sé qué, pero ahí estás, no has podido. Pero no aceptas por ignorancia de que no puedes. Y el otro que sabe que ha sido perdonado y que debe de perdonar conforme él ha sido perdonado, no lo hace por rebelión. Está fregado. Tienes que perdonar. Otras personas que no perdonan el agravio es por el asunto de que tratan de justificarlo. Ah, bueno, pues es que lo que me hizo mi papá es imperdonable. Ah, es que lo que me hizo mi esposo es imperdonable. Lo que me hizo fulano, sultano, la ofensa, esto, el otro, no se perdona. Escúchenme. La regla para perdonar no es por la vía de la justificación, porque el pecado no se puede justificar. La regla para perdonar es por la vía del entendimiento. De la misma manera, Jesús en la cruz le dijo a Dios, a su Padre, dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Jesús no recibió el agravio mayor que fue la crucificación, porque él entendía, uno, los propósitos de Dios, y él entendía que la gente, que los que estaban haciendo lo que le estaban haciendo, se lo estaban haciendo sin Dios. Cuando usted entienda que su papá, su mamá, el que le haya hecho el daño, lo que hizo, cuando lo hizo sin Dios, usted va a poder entender eso, que el hombre sin Dios está muerto y los muertos no son agradecidos, no aman, no valorizan nada, no respetan ni nada por el estilo. Cuando tú puedas entrar en ese entendimiento del que el que te hizo lo que te hizo, lo hizo sin Dios, tú vas a poder perdonar. El perdón es una obligación, no es optativo, es una obligación, es un mandamiento de parte de Dios. Tienes que perdonar. Lo que no estamos obligados es a continuar con la relación enfermiza. Usted tiene que perdonar al hombre, a la mujer, a quien le haya hecho daño, usted tiene que perdonarlo por usted. Dios sabe qué es lo bueno para usted. Y Dios sabe que es bueno para usted perdonar a otros y vivir sin amargura. Dios sabe que vivir sin amargura es vivir sin amargura. Perdón, vivir en amargura es igual como vivir sin Dios. Vivir en amargura es igualito como si viviera sin Dios. ¿Por qué? Porque en amargura no puedes tener una relación con Dios. El Señor dice,
Si tú no perdonas, yo no te perdono. Ya está. Entonces, si Dios no te perdona, cuando tú puedes perdonar y Dios no te perdona, ¿cómo vas a manejar ese asunto? No puedes tener una buena relación con el Señor. Y hay gente que debe entender que el asunto del perdón, caminar sin arrepentirse, eso es como caminar sin perdonarse. Porque tú no puedes recibir el perdón si no te arrepientes. Y caminar sin perdonarse, eso es pasar por un desierto muy feo, muy terrible. Eso son tinieblas terribles. ¿Hay alguien que pueda tener un poquito de conciencia? Porque uno, si no ha nacido nuevo, usted no sabe lo que le estoy hablando. Yo tuve conciencia de las cosas de Dios después de haber nacido nuevo y entrando en el proceso. Pero hasta los 35 años, la nueva criatura vio cómo vivió el viejo Tibor. Decía, qué bárbaro. ¿Cómo pudo vivir 35 años así? Sin Dios, sin esperanza, en amargura, sin perdonar, engañando a la gente, siendo engañado, mintiendo, siendo mentido. Póngale todo lo que usted quiera. ¿Cómo es que el ser humano, mire, la única forma de que un ser humano pueda vivir sin Dios es viviendo en la absoluta tinieblas, es decir, no sabe lo que está haciendo. Pero bíblicamente la inconsciencia, se lo repito, bíblicamente la inconsciencia no te desliga de la responsabilidad que inconscientemente haces. Freud sí, ¿verdad? Ya lo saben. Freud habla de, ay, es que la inconsciencia, que cuando yo hago algo inconsciente, entonces como que no eres responsable de la inconsciencia, de tu inconsciencia. De las cosas inconscientes no eres responsable. Mentira del diablo. Siempre seremos responsables sobre lo que hacemos, con conciencia o sin conciencia, con conocimiento o por ignorancia, por rebelión, por lo que sea. La decisión del libre albedrío, el uso o mal uso del libre albedrío es problema del ser humano. Por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. Tenemos que perdonar. ¿Pero cómo podemos perdonar? Usted tiene que perdonar a la persona que le ha hecho daño y corte esa relación si quiere. Ahora, como lo puse en el Face, si alguien tiene una relación enfermiza con un hombre agresor y etcétera y todo el asunto, usted quiere perdonarlo y seguir en la relación, sí, pero no meta a Dios después con el resultado. Si le va bien, qué bien. Y si le va mal, no meta a Dios. No meta a Dios como las mujeres que dicen, ay, yo estoy luchando porque este matrimonio es de Dios. ¿Cuál matrimonio de Dios? Tuvieron relaciones sexuales antes de casarse. Ni gracias dan cuando comen. ¿De cuál Dios? ¿Cuál es el Dios que la gente por su religiosidad mete en una relación donde nada tiene que ver Dios? ¿Cómo cuesta eso? ¿Cómo cuesta esa parte? ¿Cómo cuesta esa parte? Ay, Señor. La amargura produce muchas heridas, no solo úlceras físicas, sino úlceras espirituales también, llagas por dentro. Se llama Cinia. Pudo curarle las heridas de su papito por fuera, pero las de adentro solamente o Dios la curó o nadie la curó. Las varices, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la gastritis? Las úlceras que uno tiene, ¿verdad? Espirituales. Ahí solamente la mano sanadora de Cristo puede entrar. Por eso es que según de Crónicas 7:14 dice, si el pueblo que invoca mi nombre, si el pueblo que invoca, mire, Dios está esperando del pueblo que invoca el nombre, no está esperando de los que no son. Dios dice, si el pueblo que invoca mi nombre se arrepintiera y clamara a mí, entonces si se arrepintiera y pidiera perdón, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál es la tierra? La mente, ahí van todas las semillas. ¿De dónde salen todas las malas cosas? Las iras, los adulterios, la fornicación. ¿De dónde sale todo eso? ¿Qué dice el Señor? Dice de la mente, del corazón, de la mente, el principio de ahí sale todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiere sanar el Señor? Tu mentecita. Escúcheme. Vea, un consejo con todo el cariño pastoral. Si usted todavía no está casado, pero usted todavía tiene sus problemas de niñez, o usted está divorciado o divorciado y tiene sus problemas con la relación anterior. Si usted es cristiana, hay una posibilidad de que, o cristiano, hay una posibilidad de que la nueva criatura lo escuche y que trate de hacerlo.
Si no, no hay ninguna posibilidad de que usted vaya a tomar en consideración este consejo. Escúcheme. No se case si usted todavía está con sus heridas. Si usted todavía está pensando en el hombre anterior, si usted está saliendo de una relación sexual con enfermiza y todas esas basuras de relaciones que existen, porque no tiene nada que ver con Dios. Pero no se case, no se una con otra vida, no arruine la vida de otra persona. Si usted está terminando con esta persona, no es que esa persona no sirva. Podría ser que no sirva, pero no es que no sirva. El problema está en usted. Porque si esa persona no sirve, pero usted sí sirve, usted no se relaciona con esa persona. Si esa persona no sirve, porque usted tampoco sirve. Entonces, no se case, no le friegue la vida a otra persona. ¿Para qué se va a meter con una muchachita? Y peor, cuando hay lobos rapaces que se meten con muchachitas sanitas, vírgenes, que se meten con hijas de cristianos, de cristianas. ¿Para qué se meten a hacerle más daño conscientemente? Uno entiende la maldad del ser humano. Y todo el que aborrece a Dios, aborrece a los que aman a Dios. Entendemos eso. Pero si usted dice que es cristiano, trate primero con su amargura, con sus odios, sus rencores, sane sus heridas, quítese toda la pus y después piense en restaurar su vida. Si no, se va a ir de tumbo en tumbo y de fracaso en fracaso. Va a arruinarse la vida, va a arruinar la otra vida y después usted va a ser un religioso más que va a decir, es que el cristianismo no vale, ¿no ve? Esa pareja de cristianos y se divorciaron. Sí, se divorciaron porque uno de los dos dejó de ser cristiano. O los dos. Pero si los dos hubieran seguido en el cristianismo, en medio de todo problema, uno le pone el pecho a las balas y ahí vamos. Pero cuando uno deja a Cristo, por cualquier razón, pues también va a dejar botada a su familia. Entonces, ¿qué le toca a esa mujer? Perdonar a ese adúltero, o sigue la relación, si hubiera querido sigue, pero lo perdono, pero hasta aquí llegó, siga con sus cosas por otro lado, y asharé. Siga marchando. Asharé. Siga marchando. Y vamos para adelante. Por ahí va el asunto. El tema es tan largo como raíces pueda tener la amargura si hubiera alguien aquí con ese problema. Póngase de pie, por favor. El Señor nos presenta la opción, la oportunidad de que si alguien ya quisiera dejar de esa vida de estar en soledad, porque la soledad, la amargura, es el mismo vecindario. Es como usted diga, yo vivo en esta cuadra a 50 metros, y el otro dice, yo vivo al frente, está en el mismo barrio. Soledad, amargura, odio, rencor, todos esos son sus vecinos. Si usted se quiere salir de esa vida cruel, el no perdonarse es una crueldad que usted le hace a Dios, a usted mismo y al prójimo. Pero sobre todo, vivir sin perdonarse es terrible. Y usted no puede perdonarse si primero no recibe el perdón de Dios. Entienda que así va el orden establecido por Dios. Si este es el caso suyo, ahí donde está puede decirle, Dios, perdóname. Hoy entiendo que mi vida, Señor, es un desastre. Estoy sufriendo mucho, he hecho sufrir mucho. Y ciertamente no he perdonado, Señor. No he perdonado porque aquí estoy con todas estas heridas. Mi mente está minada. A cada rato me amputo diferentes áreas de mis sentimientos, de mis pensamientos. Pero hoy he escuchado de que la amargura es una decisión y es una responsabilidad del que vive en amargura. Y el problema de la amargura se soluciona a través del perdonar a quien le hizo a uno el agravio. Y yo quiero romper esas cadenas, Señor, de odio, de rencor en esta hora. Y por eso ahí donde usted está, si este es el caso suyo, o si usted está viéndonos por internet, pueda decirle, Dios, perdóname. Me arrepiento de todo corazón de haber caminado no solo apartado y apartada de usted, sino en contra suya. Perdóneme, Señor. Límpieme con su sangre preciosa. Sana mis heridas, Señor. Límpiame con hisopo, Señor. Límpiame con su sangre. Renueva, Señor, esta vida perdida que tengo a través del nuevo nacimiento, Señor. Y que su Santo Espíritu, ahora que su sangre preciosa me ha lavado,
que su Santo Espíritu venga en mí y haga de mí una nueva criatura. Señor, bendigo yo este momento en que tuve la oportunidad de ser pesado en la balanza suya y ver lo terrible, lo monstruosa que es mi vida, Señor. Y que por fuera estoy con una sonrisa de payaso, pero por dentro el dolor y la angustia me mata, Señor. La soledad terrible, Señor. Gracias por esta oportunidad, la voy a aprovechar, Señor. Y ahora la nueva criatura, vamos a buscarle, ahora con la nueva criatura, vamos a buscarle, Señor, a través del conocimiento de su palabra para vestirnos de la imagen suya, Señor. Y poder conocerlo y amarlo y servirle y adorarle, Señor. Gracias por esta oportunidad. Y yo perdono, de la misma manera que usted me ha perdonado. Yo perdono, Señor, a la gente que me hizo daño. Si es el caso, dígale ahí donde está, perdono a mi papá, perdono a mi hermano, a mi esposo, al que era mi esposo, perdono, y si quiere usar términos que son bien precisos, perdono al malo o a la mala de mi hija, de mi hijo, de mi padre, porque si son malos, son malos. El hecho que usted le perdone no los va a cambiar a ellos, cambie usted. Yo los perdono, me libero, rompo esas ataduras, esos eslabones, Señor, que por mi falta de decisión no he querido perdonar, pero hoy lo hago con todo corazón, Señor. De la manera que usted me perdonó, sin merecerlo, yo también perdono. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien. Bueno, hermanos, despedirnos con ustedes. Nosotros tenemos unas cositas aquí con la iglesia para celebrar el Día de las Madres. Los niños han hecho algo para su mamita, así que vamos a compartir con ellos. Y con ustedes, pues despedirnos hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite. Bueno, el martes también estamos pasando en vivo los discipulados de los hombres, las mujeres todavía no se animan. Pero los martes tenemos a las 7:30 más o menos sacamos el discipulado en vivo y los domingos a las 10:30, 10:35 más o menos estamos sacándolo. Así que si en algo lo podemos ayudar, 8842-2408 y estamos en la iglesia de Efesios 4:23, Costado Norte, la Plaza de Deportes en Pava Centro. Puede buscarnos en internet, www.efesios423.com. Hasta la próxima. Pastor Tibor Mesaros se despide de ustedes y toda la linda congregación de aquí. Gracias.